Tema del día. Constructora Hábitat de los Andes. Creamos entornos. A las 7 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos a nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la crisis de los arroceros en Colombia, de la movilización que se cumplió ayer en la ciudad de Bogotá, que viene ahora para los productores de este grano en nuestro país. Contacto a esta hora con Rafael Hernández, es el gerente general de Fedearroz. Buenos días, doctor Rafael Hernández, bienvenido a Econoticias. ¿Qué balance hacen ustedes de la movilización y la protesta de los arroceros de ayer en la ciudad de Bogotá? Muy buenos días. Pues fue una movilización de los productores de arroz de varias zonas del país, fruto de la preocupación y diría yo un poco el desespero que tienen los arroceros por la caída del precio de su producto y un poco la incertidumbre que viene hacia el futuro con la ausencia del incentivo al almacenamiento, aunque el Ministerio de Agricultura ha designado, ha fijado un incentivo de 19.000 millones de pesos, que lógicamente eso no es suficiente para sacar del mercado la excedente temporal que se genera por la estacionalidad de la cosecha. ¿Cuántos recursos se necesitarían, doctor Rafael Hernández, para superar esta situación de este año? Pues mire, inicialmente se habló de 61.000 millones de pesos, pero considerando pues las dificultades que puede tener el gobierno desde el punto de vista fiscal, pues se habló ayer de 40.000 millones de pesos, que no es que eso sea suficiente, pero yo diría que puede tener una influencia positiva en el precio, que considero que hacia el mes de septiembre debe reaccionar el precio para los productores, que es al final de la estacionalidad de la cosecha. Pero el ministerio ha insistido que son 19.000 millones de pesos y que no hay más. Entonces, pues, no sé qué vamos a hacer, porque eso ha sido el incentivo del almacenamiento, el reemplazo, digamos, de las funciones que ejercía el IDEMA desde que se terminó en el año 96. Entonces está venido funcionando no como un regalo a los productores, sino como una manera de sacar el excedente que se genera en la siembra del primer semestre, que se recolecta en agosto y septiembre, que son las siembras de secano, que son el 70% del arroz que se produce en Colombia. El 30% se produce bajo el sistema de arroz riego, y entonces pues el segundo semestre generalmente, el primer semestre de cada año es deficitario. Entonces se guarda el excedente temporal de los meses de agosto y septiembre para ser utilizados en el primer semestre del año siguiente. Y bueno, considero esta situación, doctor Rafael Hernández, de protesta de los cultivadores de arroz en Colombia, la conocemos desde hace muchos años. ¿Cuál es la solución de fondo para que garantizar unos precios estables y unas condiciones que favorezcan a los productores de nuestro país? Que se construyan distritos de riego para que se pueda sembrar en los llanos orientales en el segundo semestre, que es el semestre que tiene mejor oferta ambiental, y se daría muy bien el arroz en ese semestre, y además se repartiría las siembras del primer semestre entre los dos semestres, y se acabaría la estacionalidad de la cosecha, y lógicamente se conseguirían mayores rendimientos y mejores posibilidades para los productores. Es que, mire, este no es un problema que se solucione solamente con investigación y transferencia de tecnología, y no, aquí se requiere inversión del Estado, inversión pública, y no se ha hecho. Mire, nosotros hemos hecho la tarea, lo que tiene que ver con los costos de producción, con los rendimientos, con la productividad, pero es que uno puede tener una oferta tecnológica importante, pero si no tiene dónde ponerla en práctica, pues muy difícil. Y el país necesita adecuación de suelos de las
fincas de las zonas arroceras se necesitan los distritos de riego y se necesitan vías terciarias para poder sacar las cosechas. Entonces se dice, no más incentivo al almacenamiento porque eso es darle un subsidio a los productores para garantizarles las utilidades. Y la ministra ha dicho, ¿y para qué siembran? Para quebrarse, ¿no? Entonces, pues no, eso no, me parece que no son las respuestas adecuadas a una necesidad que tiene el sector arrocero y el sector agropecuario desde hace muchos años. En Colombia no se construyó un distrito de riego hace 70 años. Ni siquiera se ha podido terminar el Triángulo del Tolima. Entonces, no ha habido la voluntad del Estado de invertirle al sector, pero en este momento las pocas ayudas que se han tenido para precisamente evitar el descalabro de los productores y garantizar, entre otras cosas, la seguridad alimentaria, pues no se está dando. Y yo considero que si hay un momento en que se debía pensar en guardar arroz para garantizar la seguridad alimentaria del país, es esta, porque estamos a puertas de un fenómeno del Niño que nadie va a saber en este momento cuál es la magnitud que se nos pueda venir. Puede que venga una sequía en que ustedes saben que en el verano, en el Tolima, por ejemplo, los caudales de los ríos se disminuyen hasta inclusive más de un 50% y se empiezan a rotar áreas, se empieza a bajar los rendimientos del arroz por falta de agua. Entonces hay que pensar en que sí sería importante que ese arroz se guarde para surtir al país en futuras situaciones que se puedan presentar por el fenómeno del Niño. Bueno, doctor Rafael Hernández, en esta oportunidad, ¿en cuánto han caído los precios del arroz en nuestro país y cómo está afectando esto a los productores de este grano? Pues ha caído ya como en un 22%, ¿no? ¿Y cómo los afecta? Porque están vendiendo ya ese arroz por debajo de los costos de producción y se comienza a perder dinero. Y la cosecha empieza apenas en el mes de julio a salir en los llanos orientales, que es donde está sembrando la mayor cantidad de arroz en este momento. Claro que sí. Porque se sembró, porque esa cosecha está sembrada y se empieza a recolectar ahora en el mes de julio. ¿Cuál sería el precio justo bajo las actuales condiciones del mercado? Pues el precio justo sería lo que cubra los costos de producción y con un margen de entre el 10 y el 15%, porque nadie va a trabajar y a sembrar para perder plata, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor Rafael Hernández, bajo su orientación, bajo su tutela, pues Fedarroz se ha venido involucrando en varios proyectos de plantas de secamiento, de incursionar también en el empaquetamiento del grano. ¿Cómo les ha ido con estas iniciativas? ¿Ustedes van a continuar con las mismas en otras regiones de Colombia? No, nos hemos comprometido a construir una planta en cada región arrocera y en efecto se ha hecho, ¿no? Faltaría únicamente en la Mojana, que hay unos fondos que no son lo suficientes y el ministro anterior se había comprometido a aportar una suma a través de ADR para la construcción de esta planta en la Mojana. No se ha hecho y este gobierno tampoco se ha comprometido en eso, pero esas plantas se hicieron, una en la zona de Casanare, en el Pobre, otra en la zona de Puerto López, en el Meta, otra en el Espinal y otra en la zona de Valledupar. Entonces, pues eso no es suficiente para decir que en una situación como esta se puedan llevar los agricultores la totalidad del arroz. Esto es un ejercicio que se ha venido haciendo en que el agricultor pueda llevar su arroz, secarlo, procesarlo y la federación se lo ayuda a colocar en el mercado. Eso ha significado para los que hacen este ejercicio ingresos superiores, adicionales, entre un 12 y un 20%. Claro que sí. Bueno, doctor Rafael Hernández, en esta situación que afecta a los productores de arroz en Colombia, ¿hay alguna responsabilidad de la industria arrocera en nuestro país? Pues yo diría que la industria en este momento ha dicho que a ella lo que a ella no van a hacer a entrar en el incentivo del almacenamiento, que me parece que no es una buena decisión por parte de la industria, porque se afecta al productor. Y si se afecta al productor, a la larga también resulta afectada la industria. Entonces, pues hemos venido trabajando un poco de la mano en los últimos años, pero la verdad es que este año la industria le ha dicho a la ministra de Agricultura
que no van a ingresar, y me lo han dicho a mí, que no van a participar en el incentivo al almacenamiento. Esto, pues precisamente tengo una reunión con el presidente de la Junta de Indoarroz para discutir un poco ese tema. Yo aspiro a que cambien de parecer en esto, porque es que esto no se arregla diciendo no participo, porque el no participar, y si hay una cosecha grande, pues viene un desplome total en los precios y por ende la quiebra de muchos agricultores. Claro que sí, y en el pasado además la industria sí se ha vinculado a este tipo de proyectos en años pasados, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en gobiernos anteriores. Desde el año 96 han venido participando. Entonces, pues me parece que este es el momento menos oportuno para que la industria no participe en esto, porque ellos son los compradores del arroz, indudablemente, y manejan el mercado ellos, no nosotros. Nosotros somos unos tomadores de precios, porque nunca he visto la situación en que un agricultor le diga a la industria, mi arroz vale tanto y si no, no se lo vendo. Sino tiene que ajustarse al precio que diga la industria en un momento dado. Entonces, precisamente para evitar esto, es que ha sido el incentivo al almacenamiento. Esto no es un regalo para nadie, ni para la industria, ni para los arroceros. Simplemente es la manera de estabilizar el precio y evitar estos sobresaltos en el precio que le causan tanto daño a los agricultores, al país y a la producción, indudablemente. Bueno, doctor Rafael Hernández, finalmente, ¿qué decirle a aquel pequeño productor de aquí en Tolima, de Purificación, de Saldaña, de Lérida, de Venadillo, que cultiva 5 o 6 hectáreas? ¿Hay futuro para el cultivo de arroz en Colombia? Sí, mire, el arroz es un cultivo, es un producto que tiene suficiente oferta tecnológica. Y se dice a veces los críticos que es que no hacemos nada por mejorar la producción. Claro que se ha hecho y hay oferta de tecnología, pero para que la tecnología pueda dar efectos tiene que haber dónde aplicarla, y para que haya dónde aplicarla tiene que haber todo un proceso de distritos de riego y adecuación de tierra donde las condiciones sean favorables para que las variedades de arroz que tienen alto potencial de rendimiento lo expresen, porque si no, seguimos con tierras no suficientemente adecuadas, como el caso de los llanos orientales, pues nunca se va a ver en su totalidad las posibilidades y los beneficios que trae una buena tecnología. Bueno, pues a las 7:22 le damos las gracias a Rafael Hernández, tolimense, es el gerente general de Fedarroz. Gracias por estos minutos a través de Ecos del Convey. Una feliz mañana. A ustedes muchas gracias. Muy bien, continuamos ahora con otro invitado, Edwin. Esta hora está a través de nuestra sala Zoom de Econoticias, Gabriel Márquez, quien es el presidente del Comité de Arroceros de la ciudad de Ibagué. Buenos días, doctor Márquez, bienvenido a Econoticias. ¿Cómo explicarle a la gente en términos muy sencillos esta crisis que hoy está afectando a los productores del grano en nuestro país y particularmente en el Tolima? Pues es que, buenos días y muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo explicar la crisis? Pues yo no sé si esa sea la forma de enfocar el tema. Lo que pasa es que cuando usted produce algo y lo va a vender por debajo de los costos que tuvo para producirlo, pues obviamente pierde dinero y eso es muy difícil de hacer, y es lo que les puede pasar, está pasando en muchos de los sectores del departamento y del país. Bueno, escuchó usted hace poco a Rafael Hernández aquí en Diálogo con Econoticias, esperando que la industria se involucre, la industria arrocera de nuestro país se involucre en este proceso y entre aquí en el tema de los incentivos al almacenamiento del arroz. ¿Usted qué espera de los industriales, de Molino Murra, de muchos empresarios grandes de nuestro país para darle una mano a los cultivadores en Colombia? Yo creo, Edwin, que el tema no es digamos que, de involucrarse ahorita. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo, ellos están involucrados. Es la forma de apoyar y de lograr que el producto que ellos usan para poder tener sus industrias funcionando y las utilidades que tienen, viene de los agricultores. Y maltratar a los agricultores es maltratar a las personas que le pueden dar la materia prima para sus negocios. Como decía el doctor Rafael Hernández hace poco, la industria vive del
del agricultor. Entonces, acabar con el agricultor pues significa también al final enterrarse el cuchillo y acabar con su mismo negocio. Claro que sí, entonces le falta algo de solidaridad a la industria molinera de nuestro país bajo las actuales condiciones en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente. Yo pensaría que sí, el tema de solidaridad y el tema porque ellos también son agricultores, el tema de entender o de no entender, porque lo entienden claramente, de apoyar y ser solidarios, como usted lo dice, con el agricultor y eh, pues pasar momentos difíciles juntos y luego pasar momentos de beneficio y de bonanza juntos también. Yo pienso que sí hace falta un poco de solidaridad, un poco de comprensión, un poco de mano en el corazón y de apoyar y de dejar tantos odios y peleas que son más bien a título personal que a título laboral o a título gerencial y empezar a trabajar juntos y lograr lo que nunca se ha podido, que es hacer la cadena del arroz hasta el final. Claro que sí, y además vemos en todas estas dinámicas de los precios del arroz que hay épocas del año donde los precios bajan sensiblemente, como la actual, y también vemos temporadas donde el producto escasea y se pone por las nubes. ¿Cómo llegar a un punto de estabilidad y que haya plenas garantías para que todos ganen lo justo en este mercado? Edwin, mire, es que, como lo decía el doctor Hernández anteriormente, el gran problema que tiene Colombia es la estacionalidad de la gran cosecha del llano. Estacionalidad quiere decir que ellos no pueden sembrar sino en épocas de lluvia porque no tienen distritos de riego. Entonces tienen que sembrar todo el arroz que pueden sembrar una vez al año. Eso significa que lo van a cosechar una vez al año. Ese arroz entra a los molinos y lo tienen que guardar para poder seguir comprando, para poder comprar lo que viene. Sacar al mercado ese arroz en el momento en que ellos lo compran para que, digamos que ellos han pagado por ese arroz y tienen un dinero guardado en unos silos y obviamente su interés es sacarlo al mercado para recuperar su dinero rápidamente. Pero cuando usted no tiene la posibilidad de guardarlo un tiempo más largo y lo saca al mercado, pues genera una sobreoferta, lo que baja el precio. Lo que hacen, pienso yo, en este momento es que ellos están previendo, la industria está previendo que no hay incentivo o no van a participar en el incentivo, lo poco que hay. Entonces tienen que comprar bajito el precio, barato, para poder guardar ese arroz a menos costo, comprándolo más barato, porque el arroz no lo van a poder sacar, no tiene mercado todo este año. El arroz empieza a tener mercado a principios del año entrante, que el país es deficitario, porque ahora en este semestre es excedentario. Ese es lo que hace el incentivo, le dice: la plata que usted invirtió en su arroz, que tiene guardado en su bodega, en su silo, si no nosotros le vamos a dar, el incentivo le va a dar 4 meses el valor de ese dinero para que usted no pierda plata por haberlo comprado, por haberlo pagado ya, y en enero se acaba el incentivo y él comienza a sacar ese arroz al mercado, ya habiendo tenido un dinero que le permite soportar el valor de su compra, y en enero lo empieza a sacar cuando el país no tiene arroz. Al no haber incentivo, pues ellos empiezan a sacar ese arroz al mercado ahora, pero como tampoco va a tener mercado, porque usted no puede vender todo el arroz que cosechó en el segundo semestre, en el primer semestre, venderlo en el segundo semestre todo. Entonces están comprando barato para poder que sea menos costoso guardar el arroz. El incentivo lo que hace es que le permite a usted mantener ese arroz guardado sin perder dinero hasta que llegue enero y lo pueda sacar en el primer semestre que no hay arroz en el país. Eso es más o menos el tema de por qué se han bajado los precios. Doctor Márquez, ¿y a los consumidores sí los beneficia el incentivo de almacenamiento? A los consumidores, como usted ha visto en el mercado, cuando va, el arroz nunca ha bajado de precio. Ahorita que nos han bajado los productores el 25%, yo quisiera saber cuánto ha bajado el arroz en el mercado de blanco. Pero realmente no creería que a los consumidores finales les significara un beneficio claro que el arroz
baje de precio al agricultor porque no hemos visto que bajen las tiendas. Yo creería que el incentivo lo que hace es mantener un precio tanto en la venta del arroz en el productor, al molino, y la venta del arroz en el mercado. Pero en ese tema de la venta de blanco en las tiendas, pues el productor no tiene absolutamente nada que ver porque esto no tiene cadena. Nosotros como agricultores trabajamos hasta que entregamos nuestro producto y de ahí para allá se sale de nuestras manos. Entonces el precio final, el beneficio que pueda tener el consumidor no depende de nosotros los agricultores, y yo creería que en este momento con la baja de precio que tienen los agricultores no se ha visto una baja de precio en el mercado, es decir, no creo que el consumidor final se haya visto beneficiado. Finalmente, doctor Márquez, ¿cómo ha visto el manejo que le ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro a toda esta situación que afecta a los productores de arroz en Colombia? Yo creo personalmente que hay unos temas, ellos se hicieron, el señor presidente Petro se eligió con un lema que es el gobierno del cambio, y parte de las cosas que ha dicho la ministra en algún momento y la ministra anterior con quien hemos hablado personalmente, lo que decían es que este es el gobierno del cambio. Y a mí me parece que el cambio es importante y el cambio debe suceder, pero debe suceder para bien. Y hay cosas como que no se deben cambiar porque están funcionando, como dicen los entrenadores de fútbol, el equipo ganador no se cambia. Si hay unos temas que están funcionando, que han funcionado durante un tiempo y que se prevé que sigan funcionando, tal vez se puedan mejorar. Y ese es el cambio que se les debe hacer, pero no sencillamente, como es el gobierno del cambio, cambiar todo. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que está pasando con lo que dijo la ministra, porque la ministra hizo unas propuestas y dijo, este es el gobierno del cambio y lo que se debe hacer es no tener más incentivos, sino hacer infraestructura, plantas de secamiento, distritos de riego, y eso tiene toda la razón, es lo que hemos apoyado todo el tiempo. Lo que pasa es que mientras eso sucede, el incentivo es lo que mantiene el arroz vivo. Un ejemplo, digamos, médico que se me ocurre a mí es que si usted tiene un problema muy grande en la mano que requiere de unos equipos y de unos aparatos muy grandes para solucionarlo, le está generando dolor, mientras esos aparatos para arreglarle su mano se consiguen, a usted le dan analgésicos para quitarle el dolor. El analgésico no es el remedio. El analgésico es lo que le permite sobrevivir mientras los equipos que le van a poner en su mano se consiguen y queda solucionado el problema. Cuando usted habla de distritos de riego, usted está hablando de los equipos que tiene que tener para arreglar el problema de la mano. Y cuando usted está hablando del incentivo, está hablando del analgésico. Entonces, el incentivo no es la solución, pero el incentivo es lo que le permite sobrevivir mientras la solución llega. Lo que tiene que hacer es empezar a trabajar en la solución, que es lo que no ha pasado. Entonces, quitan el incentivo al almacenamiento, pero no está la solución de los distritos de riego y las plantas de almacenamiento, secamiento y trilla. Entonces, no se debería quitar el analgésico antes de tener la solución completa. Es más o menos el ejemplo que yo puedo dar en este momento. No sé si fui claro. Claro que sí, doctor Márquez, fue absolutamente claro. Esperamos entonces que haya una solución a este problema que hoy afecta a los productores de arroz en Colombia. Gracias por su tiempo, por atender a esta hora Econoticias. Estaremos a tanto de lo que pase en los próximos días en torno al futuro del cultivo de arroz en Colombia. Claro que sí, muchas gracias, y esperamos pues que todo esto salga lo mejor posible, porque depende muchísimo el mantenimiento, la manutención de muchas familias, sus empleos, su comida, las de su familia, los temas laborales. La gente piensa que cuando se friega un agricultor, se friega un tipo que tenía una plata, y resulta que se friegan muchas familias que tenían allí empleo, no solamente directo, sino indirecto, la señora que cocina, el camión del transporte, las personas que fumigan, toda esa gente se ve perjudicada y pierde empleo. No es solamente un agricultor que se quiebra. Entonces,
Sí, esperemos que esto tenga una solución pronta y logremos salir todos contentos de esto. Muy bien, 7:34 minutos. Gracias a Gabriel Márquez, presidente del Comité de Arroceros de la ciudad de Ibagué. Ya venimos con el ping-pong político y tenemos como invitado a Luigi Barrero, delegado de la registraduría en el departamento del Tolima, cómo se preparan las elecciones del próximo 29 de octubre.